lo que íbamos a hacer era medir, al ratón se le irradiaba para hacer el acondicionamiento para el trasplante hematopoyético, y se ponían las células CD34 intravenosas y las células CD34 intraóseas junto con, sí o no, células mesenquimales, que evidentemente siempre las poníamos intraóseas porque habíamos visto que intravenosas se iban todas al pulmón. Y después medíamos para ver el quimerismo hematopoyético, es decir, la cantidad de hematopoiesis que existía en el ratón y que provenía realmente del donante humano. Y pudimos ver que tanto cuando utilizábamos células progenitoras de sangre periférica CD34 positivas, siempre el quimerismo humano era mejor cuando habíamos utilizado las células mesenquimales, y lo mismo sucedía cuando lo que utilizábamos eran células de sangre de cordón umbilical, células hematopoyéticas. Con lo cual pudimos comprobar que las mesenquimales eran capaces de mejorar el injerto hematopoyético en un modelo xenogénico de ratón, al cual le habíamos infundido tanto células mesenquimales como hematopoyéticas humanas. ¿Qué quería decir esto? Que estas células se podían no solamente utilizar, se podían utilizar claramente halogénicas, puesto que xenogénicas podían funcionar, y que además podíamos utilizarlas en un contexto de un programa de terapia celular, porque éramos capaces de obtener un número suficiente de ellas. Y para ello, entonces, ya nos planteamos realizar la fase clínica. Y en ese momento viene esto: las células mesenquimales, según la legislación europea y por lo tanto la española, o cualquier tipo de célula en los programas de terapia celular, tienen que considerarse medicamentos. Entonces, en este programa nos decidimos ya a poner en marcha lo que es la fase clínica. Y para la fase clínica lo que necesitamos en un principio es disponer de una sala de producción celular. En estos momentos, como os he dicho antes, las células mesenquimales se consideran medicamentos, por lo tanto hay que manipularlas como cualquier medicamento. Una sala de producción celular con normas GMP es como un laboratorio pequeñito, una fábrica pequeñita de medicamentos, y nos van a exigir las mismas cosas que se exigen a cualquier empresa farmacéutica para sacar un producto que podamos utilizar en la clínica. Y para ello lo que tenemos que hacer en un primer momento es poner a punto un ensayo clínico, pero el problema de la terapia celular no tiene ninguna compañía farmacéutica detrás que pueda apoyarnos en la realización de un ensayo clínico. Pero afortunadamente el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III iniciaron un programa para financiación de ensayos no comerciales, que es a través de los cuales hemos conseguido nosotros la financiación para poder llevar a cabo los ensayos clínicos en terapia celular. Además, tenemos que hacer una redacción de un PEI, eso significa Producto de Investigación, en la cual tenemos que llevarlo a la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, toda la documentación en la cual se especifique todos los procedimientos que estamos llevando a cabo, los seguros que han sido nuestros ensayos preclínicos en modelos animales, para que luego nos den la aprobación para poder llevar a cabo el ensayo clínico. Y una vez obtenido todo esto, iniciar el ensayo. Lo primero, la unidad de producción celular. Pues esto ya lo comenté lo mismo el otro día, era un momento de vacas gordas. En aquel momento las cajas de ahorros de Castilla y León eran unas entidades que tenían muchísimo dinero y dedicaban dinero a programas sociales, y tuvimos la suerte que considerasen que la creación de nuestra unidad de producción celular en Salamanca podría tener relevancia para la comunidad autónoma castellano-leonesa, y nos financiaron la producción de esta sala. Y como podéis ver, es una sala que es pequeñita, pero que realmente tiene varios ambientes, porque lo más importante es que haya un control de presión de aire, de tal manera que la presión de aire siempre aquí en la sala de producción, que es donde vamos a manipular las células, y en la sala de envasado, que es donde vamos a pasarlas para su utilización, sea siempre superior al resto. Aquí sería pasar al vestuario, un vestuario limpio, vestuario sucio, el almacén y finalmente la entrada de la sala, en la cual va a haber un flujo cada vez de menor presión para que nunca
hay ya posibilidad de entrada de aire del exterior a la sala. Pero además tenemos que tener también controlado el flujo de materias y de personal, de tal manera que nunca el producto que nosotros hemos creado o que hemos producido pueda volver por este camino, sino que tenemos que tener capacidad para librarlo a través de otra sala para que nunca esté en contacto con los sitios de productos más sucios. Bueno, esto que es, en el fondo, pues es una sala blanca como la que hay en muchos sitios. Esta es una foto de cómo es nuestra sala blanca por dentro. Tenemos una serie de campanas en las cuales tenemos que manipular las células. Estas son las técnicas de laboratorio que están, y siempre, en todo momento, como podéis ver, tiene que haber una persona produciendo o manipulando las células y otra persona que está apuntando todo lo que está haciendo, por si hay un fallo en algún momento, que todo quede registrado y poder poner algún remedio si hay alguna cosa que no funciona como Dios manda. Con lo cual, siempre dos personas cada vez que se están manipulando las células. Una vez que teníamos ya todo esto, dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos en el contexto del trasplante. Y las células mesenquimales en el contexto del trasplante se pueden utilizar de muchas maneras, puesto que son células que tienen, como hemos dicho, mucha importante capacidad de inmunomodulación, son capaces de mejorar el sistema hematopoyético, son capaces de regenerar tejidos, por lo tanto, en aquellas situaciones como por ejemplo en una cistitis, etcétera, pueden también regenerar, pero nosotros decidimos que teníamos dos problemas que probablemente eran los que en aquel momento necesitaban mayor atención y que eran la reconstitución hematopoyética, es decir, el injerto hematopoyético, y la enfermedad de injerto contra hospedador, que ahora comentaré antes. La enfermedad injerto contra hospedador, de Leach, es sin duda alguna la complicación más grave y que produce mayores tasas de morbimortalidad en el contexto del trasplante hematopoyético. Simplemente recordaros, o deciros para los que no lo sepáis, que el trasplante hematopoyético se basa en que en los pacientes con una hemopatía u otra enfermedad maligna o no maligna tienen que ser sometidos a una quimioterapia y radioterapia con dos objetivos. Por un lado, destruir las células tumorales. Por otro lado, inactivar el sistema inmune, de tal manera que al inactivar el sistema inmune del receptor vamos a impedir el rechazo del trasplante. Cuando hacemos una infusión de los progenitores halogénicos, vamos a regenerar la hematopoiesis en este contexto, pero además vamos a tener un efecto que es un efecto inmune, puesto que estas células que son normales y que son inmunocompetentes van a reconocer a las células tumorales como extrañas y se va a ejercer un efecto de injerto contra tumor, de tal manera que van a favorecer que ese trasplante, esas células hematopoyéticas injerten, pero además van a inhibir de alguna manera el crecimiento del tumor y por lo tanto evitar la recaída. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Estas son células del donante, como decíamos, células inmunocompetentes que van a llegar a un sujeto que está inmunodeprimido. Van a reconocer como extrañas a las células tumorales, injerto contra tumor, pero van a reconocer también como extrañas a las células de los tejidos del receptor. Y esto es lo que se denomina enfermedad injerto contra hospedador, que como hemos dicho, pese a que hacemos profilaxis muy importante, en muchas ocasiones no somos capaces de controlarlo. Como decíamos antes, es la complicación que produce más morbimortalidad. Esto es el ejemplo de un paciente con una enfermedad injerto contra huésped aguda, como podéis ver, esta es su forma cutánea, que en muchas ocasiones simula a los grandes quemados, como podéis ver, se produce incluso una epidermolisis, que estos pacientes pueden llegar incluso a morir, aunque tengan solamente una enfermedad injerto contra huésped limitada a la piel. Y esto, lo que podéis ver, son los pacientes con enfermedad injerto contra huésped
antes del tratamiento y después del tratamiento, en el cual casi se regenera por completo la piel. ¿Por qué se planteó la utilización de estas células mesenquimales? Pues ya hemos comentado que evidentemente tienen capacidad de inmunosuprimir, pero actuar a nivel de todas las células inmunes del donante. Pero es que lo que además es más interesante en este contexto es que, como ya hemos dicho, estas células mesenquimales van a actuar dependiendo del estado inflamatorio de los sitios y se mueven a través de una serie de señales que las va a hacer que sean atraídas hacia aquellos sitios en los que existe mayor grado de inflamación. Con lo cual, si nosotros o paciente con una enfermedad de injerto contra huésped se las ponemos por vía intravenosa, teóricamente muchas van a quedar en el pulmón, pero afortunadamente los capilares pulmonares del hombre son más grandes que los del ratón y muchas de ellas llegan hasta los sitios de inflamación que están producidos por la enfermedad de injerto contra huésped. La primera persona que se le ocurrió la utilización de las células mesenquimales en el tratamiento de enfermedad de injerto contra huésped fue a Catalina Leblanc, y fue en el contexto de un paciente, un muchacho joven, en el que tenía una enfermedad de injerto contra huésped aguda, refractaria a todos los tratamientos. La enfermedad de injerto contra hospedador refractaria a el tratamiento de primera línea, que habitualmente son esteroides a bajas dosis, tiene una mortalidad de aproximadamente 60-70%. Con lo cual, evidentemente, la utilización de cualquier medida terapéutica que pudiese mejorar la evolución de estos pacientes era bienvenida. Y a ella se le ocurrió la utilización de mesenquimales. Como podéis ver, estos son los datos de enfermedad de injerto contra huésped, la cantidad de deposiciones que tenía, etc. Tenía una enfermedad injerto contra huésped fundamentalmente digestiva. Se le hizo una primera inyección de mesenquimales, desaparecieron los síntomas, volvieron a aparecer, se le volvió a realizar otra infusión de células mesenquimales y el paciente hizo una remisión completa y sobrevivió a la enfermedad de injerto contra huésped grave. Esto le llevó a realizar una serie de un ensayo clínico con una serie ya más grande de pacientes, en los cuales obtuvo aproximadamente un 30% de respuestas completas de esta enfermedad de injerto contra huésped. Y aquellos pacientes que respondían a la infusión de mesenquimales, claramente su supervivencia era significativamente superior que a aquellos pacientes que no respondían al tratamiento. Como ya hemos dicho, los pacientes de los cuales no somos capaces de controlar bien la enfermedad de injerto contra huésped tienen un pronóstico muy malo. Y en este contexto llevamos a cabo nosotros nuestro primer ensayo clínico en el Hospital de Salamanca, en el cual empezamos un ensayo en fase 1-2 para ver si realmente éramos capaces de tratar a estos pacientes con enfermedad de injerto contra hospedador. Y de estos pacientes que tratamos, realizamos tanto tratamiento de pacientes con enfermedad de injerto contra huésped aguda como crónica, y obtuvimos, como veis, un número de respuestas, no todas respuestas completas, es verdad, pero por lo menos obteníamos respuestas de la enfermedad de injerto contra huésped en un número no despreciable de pacientes. Posteriormente se han realizado ya varios ensayos clínicos. Esto es una revisión sobre los ensayos clínicos que había en este momento, entre el cual está ya incluido el ensayo clínico de Salamanca. Y posteriormente hemos vuelto a realizar otro en el cual lo que hemos hecho ha sido utilizar las células mesenquimales, pero ya haciendo varias infusiones programadas. Hacíamos por lo menos 4 infusiones a los pacientes, el día 1, 4, 11 y 18, y realizamos un ensayo multicéntrico en el cual se incluyeron 15 pacientes, y tenemos además en estos momentos un programa de uso compasivo para los pacientes que puedan entrar en el ensayo clínico. Y hemos realizado recientemente la evaluación de todos estos pacientes, 25, y hemos visto que obtenemos un 44% de revisiones completas y un 24% de revisiones parciales en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped refractarios a primera línea de tratamiento. Por lo tanto, las mesenquimales se pueden utilizar de forma segura en el tratamiento de la enfermedad de injerto contra hospedador. Los que responden mejoran significativamente su probabilidad de supervivencia, pero faltan ensayos clínicos que nos permitan compararlo con otros tratamientos, ensayos clínicos en fase 3.
También hemos realizado, como os he dicho, tratamientos para ver si la mejora del injerto en pacientes sometidos a trasplante hematopoyético. En un principio realizamos una serie de experimentos, de tratamientos en pacientes con citopenias que no respondían al tratamiento habitual en pacientes que habían sido tratados con trasplante halogénico y los cuales se les infundían células mesenquimales. Como podéis ver aquí hay 3 casos de pacientes, eran 3 trombopenias y una neutropenia. Estos todos se utilizaron las células mesenquimales en el contexto de un programa de uso compasivo y como podéis ver los 4 respondieron y recuperaron las cifras después de la utilización de las células mesenquimales. Y eso ha hecho que en estos momentos tengamos en marcha perdón, un ensayo clínico de tratamiento de citopenias post-trasplante en pacientes con este tipo de efectos secundarios después del trasplante halogénico. Como podéis ver, es un ensayo en fase 1-2 también y están programados 15 pacientes y en estos momentos estamos finalizando ya el reclutamiento. Es de deciros que no tengo todavía todos los análisis hechos, pero muchos de ellos han respondido afortunadamente y han incrementado el número de células cuando se ha tratado con las células mesenquimales. ¿Qué otras aplicaciones en hematología? Pues ya os he dicho que, bueno, por ejemplo, pues la cistitis hemorrágica post-trasplante, las púrpuras trombopénicas idiopáticas también se está planteando su utilización, puesto que son células inmunosupresoras, el trasplante en aplasia medular para favorecer el injerto. Sabéis que la aplasia medular muchas veces una de las complicaciones más importantes es el fallo de injerto, etcétera, ¿vale? Pero evidentemente la utilización de células mesenquimales no podemos restringirla a la hematología. En estos momentos tenemos en funcionamiento la unidad de producción celular y tenemos que dar cabida a ensayos clínicos en otros contextos, fundamentalmente en el contexto de medicina regenerativa, y estos son los que tenemos abiertos en este momento. Tenemos abierto un ensayo en fase 1-2 para el tratamiento de la fuga aérea tras cirugía pulmonar. Estamos realizando este ensayo clínico con el doctor Jiménez del Servicio de Cirugía Torácica. Tenemos un ensayo también para el tratamiento de fibrosis pulmonar por su efecto antiinflamatorio con el doctor González de Neumología. Tenemos en estos momentos un ensayo en fase... Tenemos 2 ensayos en fase 3, yo creo que esto es muy importante porque es realmente lo que nos va a dar respuestas si realmente todo esto es eficaz. Tenemos un ensayo en fase 3 multicéntrico aleatorizado para el tratamiento de fístulas rectales complicadas con el doctor Jacinto García del Servicio de Cirugía y que está siendo coordinado por el doctor Damián García Olmo del Hospital de Madrid. Tenemos un ensayo en fase 3 en este momento, también un ensayo europeo para el tratamiento de enfermedad de injerto contra hospedador, que está dirigido por el doctor Fermín Sánchez Guijo. Y tenemos luego, dentro de lo que es la traumatología, ya os he comentado que está claramente demostrado que las células mesenquimales son capaces de diferenciarse a cualquier línea del tejido osteoarticular. Tenemos un ensayo en fase 1-2 para el tratamiento de la degeneración del disco intervertebral, un ensayo en fase 1-2 para el tratamiento de necrosis vascular de cabeza de fémur y otro ensayo 1-2 para el tratamiento de la artrosis de rodilla, todos estos en colaboración con el doctor Juan Blanco del Servicio de Traumatología. Y estos son en estos momentos los ensayos clínicos que existen en Europa. Como podéis ver, hay una cantidad tremenda de ensayos clínicos a lo largo de esto. Bueno, evidentemente me imagino que muchos de ellos nos acabarán dando respuesta a ver cómo es la terapia celular, pero la terapia celular sigue teniendo muchos problemas. Como hemos comentado, seguimos considerando a las células mesenquimales como medicamentos, por lo tanto las tenemos que producir en condiciones GMP. Las salas de producción GMP de los hospitales son salas pequeñas y por lo tanto la cantidad de células que podemos producir es pequeña y por lo tanto para un número escaso de pacientes es muy difícil poder llegar a hacer ensayos clínicos grandes. En este momento ningún producto celular está clínicamente reconocido, por lo tanto el uso casi exclusivo podemos hacerlo en ensayos clínicos, podemos utilizarlos evidentemente en algunos contextos en programas de uso compasivo, pero fundamentalmente solamente en ensayos clínicos. Y nos piden por parte de la Agencia Española del Medicamento siempre ensayos preclínicos para cualquier nueva aplicación que queramos hacer. Es decir, cualquier nueva aplicación, yo ahora quiero hacer un ensayo clínico, por ejemplo, para regeneración
de el nervio facial, están haciendo también ensayos clínicos en neurología, y tengo que volver a poner a punto todo un ensayo animal en el cual demuestre que soy capaz de regenerar el nervio facial, que es seguro, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, la solicitud del PEI a la Agencia Española de Medicamento para que nos den permiso para cada nueva aplicación de estas células. Por lo tanto, las mesenquimales, como conclusiones, creo que podemos decir que las mesenquimales pueden utilizarse de forma segura en programas de terapia celular, que deben ser consideradas siempre como medicamentos y como tales tenemos que producirlas y manipularlas, que hay ya ensayos clínicos que demuestran su eficacia en la enfermedad de injerto con enfermedad hospedadora aguda y que parece puede ser eficaz para mejorar el injerto y de las citopenias en el contexto del trasplante hematopoyético. Y por mi parte, nada más, solamente agradecer a todo el servicio de hematología. Aquí está todavía el profesor San Miguel, todos estos somos los que formamos parte en aquel momento del servicio de hematología, algunos de ellos ya muy queridos por mí porque han sido compañeros de toda la vida, como Ignacio Alberca o Mercedes Corral, que todos vosotros conocéis, y sobre todo al grupo de terapia celular con el que estoy trabajando y que son los que han hecho posible todo esto que os he contado hoy. Y a todos vosotros por estar aquí, por escucharme, por invitarme y permitirme que esté en Segovia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tenéis? Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por la charla, que siempre es un placer escucharte y hacerte. Y luego una pregunta que yo creo que es básica, pero para aclararlo y para entenderlo mejor. Las células mesenquimales que se van a utilizar en el caso del AIDS, de la enfermedad de injerto contra huésped, se obtienen del mismo paciente, ¿no? O sea, no, las células mesenquimales que estamos utilizando en el contexto de trasplante son de un tercer donante. Son, como hemos dicho antes, no tienen capacidad inmunogénica, con lo cual no van a producir aloreactividad, y lo que estamos haciendo, vamos a ver, cuando hicimos el primer ensayo clínico, nos planteamos utilizar las células mesenquimales del mismo donante, ¿vale? Nos parecía lo lógico, en aquellos momentos no sabíamos muy bien cómo debíamos utilizarlas. Teníamos un problema importante, y es que las células mesenquimales tardamos en producirlas 2 a 3 semanas, con lo cual si tenemos una enfermedad de injerto contra huésped grave, teníamos que tener al paciente en tratamiento 2 o 3 semanas con tratamientos ineficaces. Con lo cual, la mayor parte de ellos, como visteis, habíamos tenido algunas respuestas, pero las respuestas no eran tan buenas porque las utilizábamos ya muy tarde. Entonces lo que nos planteamos en el segundo programa de tratamiento fue utilizar de un tercer donante, de tal manera que lo que hacemos es tener un stock de células mesenquimales congeladas, y cuando nosotros vamos a utilizarlas, cogemos del stock, pero siempre pedimos a uno de los familiares del paciente que por favor done sus células para poder tener para los siguientes. Entonces solemos tener un stock de unas 10 unidades de células mesenquimales para poderlas utilizar en la enfermedad de injerto contra huésped aguda, que como tú sabes muy bien es muy grave y tenemos que tomar medidas mucho más rápidas. Sandra. Hola, buenas tardes. Igualmente, Chelo, felicitarte por esta charla tan interesante y enriquecedora. Tengo dos preguntas. En cuanto al número de infusiones de las células mesenquimales, ¿es estándar para todos o en base a qué? Porque he visto en una de tus diapositivas el día 1, 4, 11, 14, en función de qué... Vamos a ver, cuando hicimos el primer ensayo clínico, evidentemente todo esto lo vamos aprendiendo según vamos utilizando las células. Cuando hicimos el primer ensayo clínico, lo que vimos es que muchos de los pacientes hacían una mejoría transitoria, volvían a recaer, lo rescatábamos, volvíamos a esto. Entonces, lo que nos planteamos es que lógicamente lo que teníamos que hacer era hacer infusiones sucesivas de células mesenquimales para evitar que se reactivara la enfermedad y tener que volverlo a controlar, sino hacer la infusión antes de que ésta se reactivara. Y por eso diseñamos este nuevo ensayo utilizando 4 dosis, en el día 1, 4, 11 y 18.
eso fue por lo que habíamos visto de cómo se reactivaba la enfermedad de injerto contra el huésped, porque realmente lo que se hace, lo que se había hecho hasta ese momento era utilizarlos en el momento en que volvía a aparecer la sintomatología, y lo que nosotros quisimos hacer era evitar que se reactivase mucho para que fuese más fácil el control. Sí. Gracias, Chelo. Y Gracias. una segunda pregunta. En cuanto a la viabilidad de las células mesenquimales una vez obtenidas y congeladas, ¿cuál es la viabilidad? ¿Si necesitan utilizarse inmediatamente o...? Igual que cuando utilizas las células para el trasplante autólogo. Exactamente igual. Gracias, Chelo. Yo de hematología ni idea. Vaya problema. Hay un tema muy controvertido en nuestra especialidad porque hay unas connotaciones económicas, etcétera, etcétera, que es la famosa sangre de cordón. En este contexto, ¿qué papel juega? ¿Es real? ¿Es más motivación económica? Según lo que lees, según lo que oyes, si oyes a Rafa Matesán que dice unas cosas, si oyes a las empresas lo que te cuentan es tremendo. ¿A un profano qué le cuentas? Vamos a ver. A un profano le tengo que decir, lo primero de todo es que evidentemente, si estamos en un sistema público, yo siempre aconsejo que la donación sea pública, porque esa donación va a ser útil para muchas personas. Y fundamentalmente, cuando estamos hablando de sangre de cordón umbilical, gracias a los bancos de cordón en estos momentos, podemos estar tratando y hacer trasplante a muchos niños con hemopatías malignas que hace unos años no las podíamos tratar. ¿Qué pasa con la utilización del cordón umbilical para el mismo niño? Es decir, cuando una persona dona a una empresa que se lo congela para poder tratar a su hijo en un futuro. No lo tengo tan claro. En primer lugar, porque muchas de las leucemias agudas de la infancia están presentes ya intraútero, con lo cual nunca podemos asegurar que ese cordón umbilical esté libre de enfermedad. Esa es la primera cuestión. Con lo cual, además, si uno de los efectos que estamos buscando en el tratamiento de una hemopatía al hacer el trasplante es el efecto inmune, de tal manera que las células halogénicas sean capaces de controlar el tumor, si estamos poniendo las células del propio individuo, no van a ejercer ese efecto inmune, con lo cual la utilización del propio cordón pues puede ser al menos cuestionable. Su utilización a largo plazo dentro de 25 años, cuando este paciente tenga una degeneración del disco intervertebral, como no tengo capacidad de visión de futuro, no sé si lo van a poder hacer. Pero sí que estoy convencida de que probablemente a este señor le podemos utilizar las células suyas mesenquimales de la grasa o de la médula ósea en lugar de tener que utilizar las células suyas congeladas 25 años antes. Gracias y felicidades, Tony. Gracias. Yo también quería felicitar a Consuelo. Está Gracia ahí, pero te he quitado el turno. Problema. No me ha dejado Javier felicitarla por la ponencia. Yo también, como soy de primaria estamos poquitos aquí, pero la verdad es que es una ciencia ficción y la exposición ha sido brillantísima. Gracias, cuando quieras. No, buenas tardes, yo soy neumólogo y he visto con gran alegría y esperanza que para una enfermedad tan importante y tan grave como la fibrosis pulmonar haya una vía de investigación. Lo que pasa, yo quería saber tu opinión en ese aspecto, porque el problema es que en los últimos 3 años, 4, han aparecido diferentes vías para esta enfermedad. Hemos desterrado los esteroides, sabemos que no hay que ponerlos, sabemos que hay una proliferación fibroblástica, que es lo que vamos a tratar ahora con la pirfenidona, hay inhibidores de la tirosinquinasa que se van a tratar con ninatinib y otra serie de fármacos, ¿no? Y esto parece ser que otra vía, ¿no? No sé si será la mejor, la peor, o se podrá unir diferentes vías de tratamiento, o se pueden utilizar varias. ¿Esta va a ser la mejor? No sé. Esta no va a ser la mejor, eso ya te lo digo yo. Gracias, Creo que hay que ser realista, que evidentemente, vamos a ver, en estos momentos lo único que estamos viendo con estas células es que son seguras. Estamos haciendo un ensayo fase 1-2. Probablemente cuando estemos utilizando estas células ya, lo único que vamos a lo mejor, con suerte, a controlar es frenar un poco la evolución de la enfermedad.
pero desde luego no curarla. Por lo tanto, yo lo que me imagino es que en un futuro lo que tendremos que hacer es utilizar tratamientos combinados para poderla controlar desde el principio. Muchas gracias. En primer lugar, decirte que yo que te he ido hace una semana, lo has hecho todavía. Y en segundo lugar, el mieloma múltiple es la enfermedad, es el paradigma de la alteración del microambiente medular y en la que las células del estroma parece que es capital. ¿En tu conocimiento hay algún experimento preclínico con el uso de células mesenquimales en mieloma múltiple? No. No hay ninguno y te voy a decir por qué. Porque se ha visto que las células mesenquimales, cuando tú cultivas células provenientes de mieloma múltiple con células mesenquimales, las mesenquimales promueven el crecimiento del tumor. Con lo cual, en estos momentos, no hay nada. Sí que se está intentando la utilización de células mesenquimales como vehículos de medicamentos, ¿vale? Tanto en el contexto de tumores sólidos como puede ser en el contexto de mieloma. Porque se han visto que son capaces y nosotros somos capaces... Vamos a ver, es que a lo mejor va a ser un poco... Las células mesenquimales son capaces de ir a la zona donde existe la inflamación, por lo tanto a la zona preinflamatoria del tumor, y liberar una serie de factores. Entonces lo que se está intentando es manipular esas células mesenquimales para que sean capaces de producir fundamentalmente una serie de factores que inhiban el crecimiento tumoral. Pero no mejorando el estroma de esto, porque el problema, como tú bien sabes, es que la célula tumoral y la célula del estroma tienen una interrelación bidireccional. Yo también mi pregunta. Has hablado efectivamente de la posibilidad de regeneración celular. Hay dos patologías que posiblemente dentro del contexto de la gente popular tengan mucha sensibilidad. Una de ellas es el infarto de miocardio con necrosis muscular, la otra son los lesionados medulares. Sí. ¿Qué posibilidades hay, qué alternativas o qué viabilidad hay en este tipo de cosas?